Entonces, para continuar con las charlas del día de hoy, ahora contamos con la presencia del presidente de la Sociedad Argentina de Bioingeniería, el doctor bioingeniero Rubén Acevedo, quien además se desempeña como profesor adjunto en la UNER y director del Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación e Investigaciones Neuromusculares y Sensoriales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mis respetos. El doctor Acevedo nos va a hablar sobre conceptos básicos sobre procesamiento digital de electroencefalograma y potenciales evocados. Rubén, muchas gracias por estar acá y te cedo la palabra. A todos, muchas gracias por la invitación. Recién no podía compartir pantalla, ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bien, bueno, antes que nada quiero agradecer por esta oportunidad. Realmente es personalmente muy importante participar de las jornadas. Como presidente de la Sociedad Argentina de Ingeniería, iniciamos un contacto inicial de colaboración a través de Daniel Luna y Matías Tejerián, que participaron en las jornadas que acaban de mencionar los chicos del capítulo. Así que bueno, vamos a iniciar esta charla, que cuando me invitó Carolina me dijo hablar de procesamiento digital de señales. Bueno, yo dije, puedo hablar de potencial evocado, del electroencefalograma, y pregunté al público, y bueno, el público va a ser variado, así que bueno, mi charla va a ser una charla que va a ser a nivel medio. Posiblemente hay cosas que algunos ya sepan y sean redundantes, posiblemente hay cosas que otros no lo sepan, así que después al final estaré dispuesto a responder preguntas, o si no, por los medios de contacto que quedarán al final de la charla. Bien. En las jornadas estuve viendo el programa y va a haber mucho de inteligencia artificial. De hecho, va a haber un simposio de inteligencia artificial que va a estar muy interesante. Así que no quería dejar pasar la oportunidad para contextualizar también un poquito lo que voy a comentarles en esta charla, dentro del ámbito de lo que es la inteligencia artificial, y en particular dentro de la inteligencia artificial el aprendizaje maquinal, que es una subárea dentro de la inteligencia artificial. Y lo que vamos a estar comentando en el día de hoy es acerca de lo que serían herramientas para aplicar en un sistema de aprendizaje maquinal, en particular dentro de lo que sería el área de extracción de características. Muchas de las cosas que les voy a comentar en el día de hoy en esta charla son utilizadas como estrategia de extracción de características en un sistema de aprendizaje maquinal. Así que, habiendo brindado ese contexto, pasamos a la charla en particular, y quise arrancar, digamos, con algo que parece obvio, ¿no? O sea, procesamiento digital de señales, vamos a estar hablando de una señal continua, y obviamente si estamos hablando de procesamiento digital vamos a tener que trabajar con señales discretas. Ahora bien, ¿cómo pasamos de esas señales que son continuas del tiempo a esas señales discretas o digitales en el dominio temporal? Bueno, simplemente quise recordar que para eso existe mucho dispositivo, pero puse como ejemplo el conversor analógico digital, y que se deben cumplir algunas condiciones, y en particular que la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 veces mayor o igual a al doble de la frecuencia máxima del contenido espectral de mi señal. Es para evitar el fenómeno de aliasing, y es tal vez algo obvio y es algo básico para quienes trabajan en procesamiento digital de señales, pero si no se cumple con esta condición, todo lo que hagamos después, por más que esté en la cresta de la ola, el procesamiento digital y demás, no va a servir de nada, porque la representación digital de mi señal continua no va a ser la correcta, y por lo tanto no tiene sentido todo lo que hagamos después. O sea que es importantísimo, antes de arrancar aplicando cualquier cosa, utilizando cualquier herramienta, poder cumplir con esta condición que es básica en el procesamiento digital de señales. Bueno, entonces, pasando a la charla, a los temas propuestos, que era procesamiento digital de electroencefalograma y potencial evocado, quiero dejar aclarado de antemano que no voy a hablar de todo lo que se hace, digamos, en cada una de estas señales, porque no soy especialista en todo lo que se hace. Simplemente, como dice el título, son conceptos de proceso digital aplicado a electroencefalograma y potenciales evocados. El eje, digamos, que la actividad eléctrica registrada en el cuero, en general, digamos, lo que vamos a hablar del cuero cabelludo, son dos actividades que se pueden separar
Claramente, una es la actividad eléctrica espontánea, que estamos hablando del electroencefalograma espontáneo, y el otro lado, por potencial evocado, que son señales que nosotros forzamos y que podamos registrar. El electroencefalograma, si bien dije el señal registrado en el cuero cabelludo, puede ser registrado a nivel de corteza cerebral, digamos, a través de se llama electroencefalograma de profundidad, con un peine de electroditos como el que se ve aquí, que eso se inserta en la corteza cerebral, y cada uno de esos dientecitos tienen electrodos a distintas profundidades. Electrocorticograma, que se ve como un parche, digamos, aplicado sobre la corteza cerebral directamente, o el electroencefalograma de superficie, que es el cual yo voy a comentar, y es el que se registra con electrodos aplicados sobre el cuero cabelludo, y que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Bueno, primero, para entender algunas de las cosas de procesamiento que se hace en el electroencefalograma, es bueno tener claro qué es el EEG, como voy a llamarlo de adelante, la actividad eléctrica registrada en el cuero cabelludo, generada por potenciales postsinápticos que ocurren de forma sincronizada en poblaciones neuronales de la corteza cerebral. Es decir, el EEG, lo que estamos viendo cuando registramos EEG, es actividad de potenciales postsinápticos, no de potenciales de acción de neuronas corticales, sino de potenciales postsinápticos, que tienen una actividad sincronizada, no es actividad aislada, sino que son grupos de neuronas que están sincronizadas y que tienen una organización espacial. Aquí pueden ver un registro de electroencefalograma que hemos registrado en el laboratorio, creo que son 4 segundos de EEG, no tiene una morfología establecida, como tal vez puede ser el electroencefalograma que todo el mundo lo conoce, sino que es una señal que no tiene una morfología particular, tiene un ancho de banda que está contenido en los 30 Hz, entre los 0 y 30 Hz, y la amplitud puede ir entre los 20 y 100 microvoltios. Lo que vemos ahí es una señal de estado de reposo o basal, sin embargo hay maniobras de activación que permiten o fuerzan la aparición de determinados ritmos o bandas espectrales en el electroencefalograma, como las que estamos viendo ahí, delta, tita, alfa, beta y el ritmo mu. Bueno, el registro del EEG no se registra con el electrodo en cualquier lado, sino que hay un sistema 1020 se llama Sistema Internacional 1020 de colocación de registro, que eso inicialmente permitió comparar resultados en distintos laboratorios cuando recién se iniciaba el registro de electroencefalograma, y hoy por hoy en la aplicación clínica, digamos, el estándar para registros de electrodos de EEG, los cuales pueden ser obtenidos a través de registros unipolares o registros bipolares, y estos bipolares se pueden o bien obtener directamente por configuración del equipo, digamos, puede ser que traiga una botonera directamente, o se conforman digitalmente a través de sustracción de los registros unipolares que están aquí. Bien, eso fue un pantallazo, digamos, de lo que es el electroencefalograma como señal, para comprender, digamos, de qué es lo que estamos hablando. Y acá, en general, el electroencefalograma es un registro multicanal, no es un registro de un solo canal, sino que un registro multicanal de 8 o 16 canales, y eventualmente a nivel de investigación podemos estar hablando de 64 o 128. Acá vemos 8 canales de registros unipolares, donde vemos registros occipitales, parietales, centrales y frontales. Y concretamente, cuando hablamos de procesamiento digital de EEG, tenemos que hacer referencia al EEG cuantitativo o quantitative EEG, como lo pueden encontrar, que es todo un área del procesamiento digital de EEG que apareció con el advenimiento, digamos, la aparición del acceso a las computadoras digitales, ¿no? Las limitaciones que tiene el EEG impreso en papel, digamos, de hasta hace unos años, es que la interpretación del registro es cualitativa y subjetiva, es decir, depende del profesional que esté haciendo la interpretación del registro, y también presenta una dificultad en análisis de los registros de larga duración, como por ejemplo puede ser un Holter del electroencefalograma. Algunos de los beneficios del QEEG es que tiene mediciones de tiempos precisas, a diferencia del registro en papel. Se pueden aplicar diversas herramientas de procesamiento digital de señales, y se puede llevar adelante mucho más fácilmente el análisis estadísticos, sobre todo a nivel salud pública, por ejemplo. Voy a comenzar describiendo lo que son los filtros espaciales. Ustedes saben que, como les comenté hace un ratito, el EEG, digamos, nos da la información de la actividad de las neuronas de la corteza cerebral,
Y digamos, lo que es el cerebro, el encéfalo en particular, todo es un conductor de volumen que está contenido dentro del cráneo. Es decir, que como pueden ver aquí, esto es una fuente de actividad de electroencefalograma, en este caso de potenciales postsinápticos en esta región. Y si yo tengo un electrodo ubicado en esta zona, voy a ver la actividad eléctrica de esta manera. Si lo veo más lejos, lo voy a ver de esta manera, porque el campo eléctrico decae, digamos, en función de la distancia. Cuanto más lejos, decae en forma inversamente cuadrática, decae mucho más rápido cuanto más me alejo. Y si tenemos una fuente de este lado, exactamente lo mismo, de forma tal que cuando uno hace el registro de electroencefalograma y tiene una cierta cantidad de electrodos en el cuero cabelludo, lo que voy a estar viendo debajo de un electrodo es el aporte de distintas fuentes de la señal, y que, digamos, lo que ve el electrodo es una mezcla de todas ellas. Entonces hay algunas aplicaciones en las cuales es necesario tratar de identificar exactamente, o lo mejor posible, cuál es la actividad que está en una determinada región o debajo de ese electrodo, y para eso se utilizan los filtros espaciales, de cual tal vez el más común es el filtro laplaciano. Por ejemplo, el filtro laplaciano es muy utilizado cuando estamos hablando de interfaces cerebro-computadora aplicada a rehabilitación, en lo cual lo que uno desea es tener lo más fielmente posible la actividad que está en la zona cortical motora, por ejemplo, en particular el electrodo CZ. Entonces lo que hace el electrodo laplaciano es reforzar la actividad local debajo del electrodo, lo que hace es restarle la actividad de los electrodos vecinos, teniendo como resultado que eso resalta la actividad común de todos los electrodos y refuerza en cierta manera la actividad propia que está debajo de ese electrodo CZ. Esto es un laplaciano de campos cercanos, lo puedo poner, digamos, electrodos que estén más lejos, en este caso de CZ, y va a ser un laplaciano de campo lejano. Depende de la aplicación, pero básicamente se utiliza para estas aplicaciones. Otro filtro que es muy utilizado es el filtro CARS, que es el de referencia común, en el cual o sea, a partir de los electrodos que tenemos colocados en el cuero cabelludo, se genera un nuevo potencial, al cual a cada uno de los electrodos se le resta, digamos, el promedio en cada instante de tiempo de cada uno de esos electrodos. Es decir, es como que en cada instante de tiempo le estamos restando la componente común a cada electrodo. Es utilizado, tiene el inconveniente de que, por ejemplo, si a mí me interesa la actividad que está en el electrodo CZ y por algún motivo, por ejemplo, en el electrodo frontales hubo mucho pestaneo y demás, al hacer el promedio en cada instante de tiempo, ese pestaneo me va a afectar, digamos, el potencial que estoy registrando en este electrodo y me va a generar lo que se llaman potenciales fantasma, es decir, potenciales que originalmente no están en la zona de registro de ese electrodo y que se afecta por la componente común de todos los electrodos que está aquí. Hay otros filtros que son mucho más complejos, como el CSP, como el Spatial Pattern, que lo que hacen es, en situaciones en las cuales nosotros queremos resaltar dos situaciones. Por ejemplo, cuando uno trabaja en interfaces cerebro-computadora, en particular imaginería motora, cuando la persona intenta hacer un movimiento o no, esos filtros me indican cuáles son los canales que me resaltan, que se maximiza la varianza para una clase y para otra, pero estos dos, digamos, son los más utilizados, así que opté por comentarlos a estos que están aquí. Bueno, análisis espectral. ¿Quién no ha hecho un análisis espectral de una señal, no? Aquí tiene una señal de EG, 4 segundos, y su respectivo espectro de frecuencia. Ahora, la pregunta es cómo calculamos el espectro de frecuencia de la señal. Posiblemente la mayoría me digan, listo, hacemos una transformada de Fourier, en particular una transformada discreta de Fourier, si estamos hablando de señales digitales. Pero bueno, puede ser que sí, pero en realidad, estrictamente hablando, no es el caso de la señal de electroencefalograma. El electroencefalograma es una señal aleatoria, por lo tanto, lo que corresponde es aplicar algunos de los métodos de estimación espectral conocidos. Ahí los agrupé en lo que serían métodos no paramétricos y métodos paramétricos. Básicamente, los métodos no paramétricos son aquellos que utilizan la transformada discreta de Fourier, y lo que tratan de hacer es mejorar la estimación del espectro de frecuencia que venir al periodograma, que es la transformada de Fourier de la autocorrelación de la señal. Algunos de ellos son el método Bartlett, Welch, Blackman-Tukey,
Y dentro de los métodos paramétricos, ahí menciono algunos, Burr, Joule y modelos MA y ARMA, que lo que hacen es suponer que mi señal es la salida de un sistema lineal invariante del tiempo, y a partir de ahí obtener la respuesta de frecuencia, obtener el espectro de frecuencia de mi señal. Simplemente a manera de ejemplo, les muestro lo que es el método de Welch. El método de Welch lo que hace es tomar la señal original que nosotros queríamos estimar el espectro de frecuencia, lo que hace es se divide en ventanas, se calculan el periodograma de cada ventana, es decir, calculamos la transformada de Fourier de la densidad de la autocorrelación de cada segmento, y después se obtiene la estimación espectral de Welch a través del promedio de cada uno de estos periodogramas que están aquí. Entonces lo que hace eso es mejorar, minimizar la varianza y obtener un periodograma con menor sesgo. Acuérdense que si es una señal aleatoria, estamos pensando en un proceso aleatorio que tiene varias realizaciones, y si yo calculo la densidad espectral de cada uno de esas realizaciones, no van a ser exactamente igual, van a ser similares, pero no exactamente igual. Entonces lo que hace el método de Welch es tratar de estimar lo que es el periodograma promedio de ese proceso aleatorio. Por otro lado, el método de Joule-Arc, que es un ejemplo de método paramétrico de estimación espectral, lo que hace es suponer que nuestra señal de interés, que es el electroencefalograma, es la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo, en particular un sistema autoregresivo, cuya entrada obviamente no la conocemos, pero supone que es una señal de tipo ruido blanco o una delta de Dirac. Básicamente, ¿en qué consiste el método? Conceptualmente es calcular la función de transferencia de mi sistema. Entonces, una vez obtenida, asumiendo que mi sistema es un sistema autoregresivo, que el orden anda entre los 6 y 8 aproximadamente, entonces, obteniendo la función de transferencia de mi sistema, lo que hago es evaluar la respuesta en frecuencia de mi sistema, y de esta forma estimo el espectro de frecuencia de mi señal. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, simplemente por el hecho de que como esta señal, por ejemplo, es un delta Dirac, el espectro de frecuencia de mi señal delta Dirac, es decir, cuando hablo de espectro de frecuencia, la magnitud de la transformada de Fourier es una constante. Como esto es un sistema LTI, la transformada de Fourier de mi señal de salida es el producto de la respuesta en frecuencia de mi sistema por la transformada de Fourier de la entrada. Como esto es una constante, no hay otra de que la respuesta en frecuencia de mi sistema sea una estimación del espectro de frecuencia de la señal. Así que, bueno, los métodos tienen sus pros y sus contras, es decir, los métodos no paramétricos no le importa de dónde viene la señal, simplemente calculan utilizando transformada discreta de Fourier. Tiene la limitación que la resolución frecuencial depende de la duración de la señal. Sin embargo, eso es una ventaja que tienen los métodos paramétricos, que no importa la duración de la señal, digamos, nosotros siempre podemos calcular, estimar el espectro de frecuencia con una resolución que puede ser hasta continua. La limitación grande es que estamos suponiendo que el electroencefalograma es la salida de un sistema lineal invariante del tiempo, es decir, estamos asumiendo que la corteza cerebral es un sistema LTI. En términos generales, en muchas aplicaciones, digamos, esta asunción no introduce errores, así que depende de la aplicación, puede utilizarse uno u otro método sin ningún tipo de inconveniente. Bien, entonces ya sabemos que el cálculo, el análisis espectral de una señal de eje se hace a través del método de estimación espectral. Así que ahora volvamos, este es otro registro que hemos hecho en el laboratorio, también de los 6 canales son estos. Y simplemente quiero que presten atención al detalle de lo que pasa en los canales frontales, ¿no? Estas ondas que ven aquí no es otra cosa que pestaneo. Los electrodos frontales son los que están cerca de los ojos. Cuando la persona pestanea, se manifiesta de esa manera, los otros electrodos no se ven. Entonces vamos a hablar ahora de cómo, digamos, aplicamos la estimación espectral al análisis de un registro de EEG. Bueno, eso que vemos ahí es el canal F3, que estaba recién mostrado como un registro multicanal, y en particular lo que yo hice fue tomar un segmento de esta señal que está aquí, porque que es este segmento que está aquí, porque el electroencefalograma es una señal aleatoria y estacionaria por tramos, es decir, no corresponde, digamos, no es correcto que hagamos el análisis frecuencial de los 4 segundos que hay ahí de señal,
no son más de 4 segundos, son 40 segundos de señal que están ahí, sino que lo que se hace es un análisis por tramos de la señal de eje, en tramos de aproximadamente 2 segundos, que cuando es lo que se considera que la señal de eje es estacionaria. Entonces, tomando ese segmento de la señal, vemos que ese es el espectro de frecuencia. Les pido disculpas porque no etiqueté los ejes, algo que siempre les pido a mis alumnos, que en este caso no lo cumplí. Este es el espectro de frecuencia de los 4 segundos de señal. Sin embargo, si ahora tomo los 2 primeros segundos, vemos que este es el espectro de frecuencia. Fíjense que es muy similar al espectro de frecuencia de la señal en su totalidad. Y si ahora tomo los 2 segundos finales de la señal, fíjense cómo cambia el espectro de frecuencia. Obviamente que este espectro de frecuencia que está aquí es la suma de este espectro de frecuencia y este espectro de frecuencia que está aquí. Es decir, que si yo tomara los 4 segundos en su totalidad, estaría cometiendo un error, porque lo que estaría asumiendo el método de estimación espectral es que tanto la señal de los 2 segundos como la de los 2 segundos primeros como los 2 segundos finales son segundos, son señales que se superponen a lo largo de los 4 segundos, cuando en realidad no lo es. Es decir, este espectro de frecuencias es muy parecido al que si yo supongo la señal de 4 segundos, que tiene el artefacto de pestaneo, y la señal, digamos, que está a partir de los 2 segundos. Entonces, por eso es que en general, en los equipos comerciales de electroencefalografía aparece lo que se llama el arreglo espectral comprimido, que lo que hace es tomar ventanas. Estas no son las ventanitas que les comenté, digamos, para calcular el método de Welch. O sea, lo que hace el método de Welch, dentro de esta ventanita, toma varias ventanitas para calcular la estimación espectral. Estas son las ventanas de análisis, es decir, son las ventanas de 2 segundos que yo definí acá, y en cada una de esas ventanas se calcula la densidad espectral de potencia. Y lo que se ve es un gráfico de este tipo, es decir, podemos ver cómo evoluciona el espectro de frecuencia en cada uno de los canales. En este caso estamos hablando de canales bipolares, fíjense que no son bipolares, son canales bipolares, y acá vemos cómo evoluciona el espectro de frecuencia a lo largo del tiempo. Es decir, acá lo que hacemos es ir tomando ventanas, se calcula la densidad espectral de potencia de cada esa ventana, y se grafica de manera, y se ve cómo evoluciona el espectro de potencia a lo largo del tiempo. Bueno, otra estrategia, digamos, procesamiento digital utilizado en electroencefalograma es la eliminación de artefactos, y tal vez lo más común es la eliminación de 50 Hz, que eso puede hacerse a través de filtros digitales clásicos en el dominio temporal, se puede hacer en el dominio frecuencial también, o directamente lo habitual es que en el registro se ponga el filtro notch correspondiente, en nuestro caso, en nuestro país, de 50 Hz, y de esa forma limitamos los 50 Hz que aparecen en muchas ocasiones, que es de inducción de la señal de la tensión de alimentación. Sin embargo, hay otros artefactos que afectan el registro de la señal de electroencefalograma, y es el pestaneo, como el que les acabo de mostrar hace un ratito, los electrodos frontales sobre todo. Bueno, una herramienta muy utilizada para eliminar el artefacto de pestaneo es trabajar en lo que se llaman subespacios, es decir, el análisis de componentes independientes, PCA, que tal vez mucho conoce, lo que hacen es considerar que mi señal de interés, en este caso la señal que tenemos aquí, forma un espacio n-dimensional de R a la n, donde n es la cantidad de muestras, y pensamos que esa señal está representada en una base euclídea de delta Dirac desplazados temporales. Entonces lo que hace es encontrar otra base de representación donde cada uno de esos elementos son ortogonales igual que la base original de delta Dirac. Y lo que va haciendo, digamos, cada un elemento de la base es la primer componente donde se representa la mayor parte de la varianza de mi señal. Después la otra componente principal es perpendicular a esa componente donde aparece, digamos, otra porción de la energía de mi señal, y así sucesivamente, digamos, se van ordenando las componentes en función de la energía que representan. Entonces, la asunción que hay detrás de este método es que el ruido, que en este caso el artefacto de pestaneo, por un lado, se manifiesta o se proyecta en las componentes principales, y que el resto de la señal se distribuye a lo largo de las otras componentes principales. Como se asumen componentes, como son los componentes ortogonales, digamos,
El proceso de filtrado, de eliminación de artefactos, se hace eliminando la primer componente, en este caso, que es la que tiene la mayor parte de energía, como podemos ver aquí, y de esa manera se reconstruye la señal con las componentes, digamos, del resto de las componentes principales, excepto la primera. Entonces, esa es una forma de eliminación de artefactos de pestaneo. Otras son la descomposición en valores singulares, o SVD, que está muy relacionada conceptualmente con las componentes principales. Otra es la descomposición modal empírica, que básicamente es un método guiado por datos, es decir, que genera una nueva base de representación, pero esa nueva base, digamos, está generada, su morfología, a partir de la señal de interés, y es una base que podríamos decir que es cuasi ortogonal, entonces se opera de la misma manera que el método de subespacio a través de componentes principales. Hace muchos años, digamos, no hace tanto, o sea, tal vez no hace tanto, digamos, se empezó a trabajar lo que se llama separación de fuentes, es decir, cuando uno está interesado a partir del registro de la señal del electroencefalograma en el cuero cabelludo, saber de dónde están, cuáles son las fuentes que están originando cada una de los componentes de esa señal, por ejemplo, en este caso, pestaneo o no, o cualquier otro artefacto sería, o lo que sería separación ciega de fuente. Bueno, una herramienta muy útil para hacer la separación ciega de fuente, que se llama análisis de componente independiente, que a diferencia de lo que es PCA, no requiere la condición de ortogonalidad entre sus componentes, así que esto, digamos, es bastante novedoso lo que es procesamiento digital de electroencefalograma. Estoy viendo que me quedan 5 minutos y me faltan bastantes transparencias, así que voy a acelerar. Cuando uno está hablando de Holter de 8 canales de EEG, que es el registro de larga duración de una señal de electroencefalograma, es importante la compresión de esa información para ocupar menos espacio, y una de las formas es a través de la representación paramétrica de la señal de electroencefalograma, es decir, tomamos segmentos de la señal de EEG, y lo que hacemos es, así como obteníamos la representación paramétrica de la estimación espectral, es algo muy parecido a lo que obtenemos es un paso previo, es decir, suponemos que el eje es la salida de señal de un sistema LTI autorregresivo, y lo que calculamos son los coeficientes del sistema, y se almacenan en esos sistemas. Entonces, después lo que hacemos es descomponer la señal, o sea, primero la comprimimos, y después cuando se hace el análisis de señal se descomprime, pero es una forma, digamos, muy utilizada para hacer compresión de información en eje. Pasando a lo que son análisis multicanales, podemos hablar de medidas de conectividad cerebral basadas en correlación, coherencia, sincronización de fases, mapeo cerebral, simplemente a manera de muestra. Les comento un poquito qué es la función de coherencia, que lo que nos da es, es información funcional o de sincronización en distintas regiones de la corteza cerebral. Y esta es una función que es una información está en la función de la frecuencia, donde está definido como el cociente de la densidad espectral cruzada, transformada de Fourier de la correlación cruzada entre los dos canales, por ejemplo T4, T6 y T3, T5, y la densidad espectral de potencia de cada uno de los canales. Fíjense que aquí tenemos información del espectro de frecuencia de los dos canales y de la función de coherencia, es decir, que es casi igual a 1 para una componente de 10 Hz, quiere decir que en los 10 Hz hay una relación funcional entre los dos hemisferios a nivel temporal, y acá tenemos otro caso en que si bien hay componentes de 10 Hz en los dos canales, no hay coherencia en los 10 Hz, quiere decir que acá hay un problema. El mapeo cerebral es otra representación de la información de EEG, simplemente a partir de los valores para cada instante de tiempo los electrodos de registro, lo que se hace es interpolar y obtener la información en el resto de lo que sería el cuero cabelludo, y lo representamos como un mapa de colores, donde los colores cercanos al rojo son positivos, los cercanos al sur son negativos, y entonces acá tenemos una distribución del potencial en cada instante de tiempo. Se puede hacer simulaciones, digamos, animadas, se pueden calcular histogramas y cosas por el estilo, y de la misma manera se puede hacer un mapeo frecuencial. En vez de tener el valor de potencial en cada instante de tiempo, lo que hacemos es ir moviéndonos a lo largo del espectro de frecuencia en cada uno de los espectros de frecuencia de los canales, es decir, para una determinada frecuencia, a partir de la energía en cada uno de los electrodos para esa frecuencia, se interpola y podemos estimar la energía, la distribución de energía, digamos, para cada una de las frecuencias o bandas de frecuencia, si quisiéramos, sobre todo el cuero cabelludo.
Entonces eso fue a grandes rasgos lo que es algunas herramientas básicas de procesamiento digital del electroencefalograma. Ahora voy a pasar a hablar de potencial evocado, y en particular del potencial evocado auditivo a manera de ejemplo. Y para entender un poquito la diferencia entre EEG y potencial evocado, el potencial evocado es la información que obtengo yo como registro en el cuero cabelludo, en este caso de los distintos potenciales postsinápticos, las distintas estaciones de relevo, sobre todo del tronco cerebral y la corteza cerebral, hasta llegar a la corteza cerebral auditiva. Por lo tanto, estamos hablando de que es una señal que es, comparada con el EEG, está muy lejana en la fuente, por lo tanto es un registro de campo lejano, y que cuando nosotros hacemos el registro, lamentablemente no lo vemos aislado, sino que lo vemos inmerso en un ruido que en general está compuesto por componentes fisiológicas como el EEG, el electromiograma, el electrocardiograma, el electroculograma, y algunas otras componentes que no son fisiológicas, de las cuales tal vez la más complicada es el artefacto de estímulo y la tensión de línea. Aquí vemos gráfico de potencial evocado auditivo tronco cerebral, EEG, electrocardiograma, electromiograma y sus respectivos espectros de frecuencias. Pueden ver que el problema aquí es la superposición en los componentes, en los espectros de frecuencia de cada una de las señales. Si los espectros de frecuencia no se superpusieran, con un filtro clásico pasa abajo estaríamos resolviendo el problema. La cuestión es que aquí los espectros de frecuencias se superponen, por lo tanto no es adecuado aplicar un filtrado convencional, y lo que vamos a caer es lo que se llama promediación coherente, que es la estrategia de filtrado de la mayoría de los equipos médicos. Sé que estamos en tiempo, me faltan 6 transparencias, así que trataré de hacerlas rápidamente. La promediación coherente lo que asume es que la señal de potencial evocado siempre es constante, que el ruido es una señal aleatoria, estacionaria, de valor medio cero, y que el señal y el ruido se suman linealmente. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es aplicar un estímulo, en este caso un estímulo auditivo, para generar la respuesta auditiva, y lo que hacemos es aplicar una serie de estímulos para después, en forma sincronizada con el estímulo, promediarlos, y de esa forma obtener una estimación de la señal de interés. Como no sabemos si esa es la señal, digamos, real, lo que se hace es se repite 2 veces este proceso para ver si se produce lo que se llama replicación, y si tenemos 2 señales similares después de la promediación. La promediación lo que hace es mejorar la señal de ruido. Cuanto más grande es la cantidad de promediaciones, más mejora la radiación señal de ruido. Aquí vemos ejemplo, la señal de EEG de una época, o una realización en azul, después promedios de 200, 400 y 600 promediaciones, y ahí se empieza a visualizar lo que es un potencial evocado auditivo de latencia media, latencia larga, perdón, y acá sacándole la señal de single trial de realización, vemos que cuanto más promediamos, por ejemplo, el pico P300 de los potenciales de latencia larga, se manifiesta cada vez mejor la promediación. Esa promediación, básicamente, si lo vemos como un filtro digital, es un filtro digital moving average, aplicado en el sentido estadístico, donde cuanto más grande es la cantidad de promediación, más grande es el orden de mi sistema, y en cada instante de tiempo lo que yo voy a estar buscando acá es la componente de continua, digamos, que va a ser distinta en cada instante de tiempo, entonces lo podemos ver como un filtro estadístico en este sentido. Y para terminar, digamos, como una herramienta utilizada en análisis de potencial evocado, pero también de electroencefalograma, es la transformada wavelet, en particular la descomposición multiresolución. Lo que hacemos es representar mi señal a través de otra que está basada en una descomposición generada por una forma de onda que se llama ondita madre o wavelet madre, que con traslaciones y compresiones de esa señal formamos una base ortogonal, y que nos permite descomponer mi señal en función de estos elementos de la base. La diferencia con la transformada de Fourier, la transformada de Fourier va de más infinito a infinito, su base exponencial es compleja, en cambio aquí, cuando son señales transitorias, podemos analizarla con señales que tienen soporte compacto. Y esa es la ventaja, digamos, de la transformada wave. Aquí vemos una señal de potencial evocado con un ruido adicional. Estos son las señales reconstruidas en los distintos niveles de descomposición, llamados detalles de aproximación. Y fíjense que la señal de aproximación, básicamente me quedo con la señal filtrada de potencial evocado, que aquí la podemos ver como es la aproximación en un verde o amarillo, no sé cómo se van a saber, y la señal original ruidosa de potencial previo a la promediación, es decir, sería como una alternativa a la promediación coherente que les acabo de comentar. Bueno,
Traté de en 30 minutos hacer un paneo, digamos, por algunas estrategias más habituales del procesamiento de EEG y de potencial evocado. Le pido disculpas que me pasé 3 minutitos del tiempo otorgado. Así que, bueno, aquí están las vías de comunicación, si alguien queda interesado, y quedo disponible para responder preguntas y consultas si es que las hubiera.